Claro, pues yo creo que lo que debemos hacer es partir del hecho de que la sociedad está construida sobre estructuras de poder de distinta naturaleza que generan relaciones de opresión y de desigualdad. Estas pueden ser de clase, raza, nacionalidad, situación migratoria, género, edad, religión, etcétera, ¿no? Todas estas variables están interrelacionadas y debemos entenderlas así como que unas pueden depender de otras y que unas pueden hacer más grave la desigualdad de cierto grupo de personas o de una persona en específico y generan situaciones de supra y subordinación complejas de descifrar. Entonces es indispensable que para identificar estas estructuras y relaciones de poder se debe tener necesariamente un enfoque interseccional de derechos humanos. Y el problema público debe plantearse desde esa perspectiva y se deben explicar claramente cómo es que todas esas variables que convergen crean el problema público. Considero que para lograr que las políticas públicas visibilicen estas condiciones, las condiciones que rodean a las personas, es indispensable incorporar desde su creación y después durante todo el desarrollo, me limitaría a tres aspectos fundamentales, que tiene que ver con la perspectiva de género, la interseccionalidad y el enfoque diferenciado. ¿Qué significa esto? ¿Para qué nos sirve cada uno de estos factores o aspectos a los que me refiero? Bueno, la perspectiva de género como tal es una visión científica, analítica, política sobre las mujeres y los hombres que propone eliminar las causas de opresión de género como la desigualdad, la injusticia, la jerarquización de las personas. Y esta perspectiva permite justo visibilizar y cuestionar las asignaciones sociales y culturales que se hacen a partir del sexo y ayuda a mostrar las relaciones jerárquicas que derivan en mayor o menor medida sobre la valoración de lo femenino sobre lo masculino. Hay que poner atención justo en esta parte que la perspectiva de género muestra la relación jerárquica. Y también la perspectiva de género nos permite ver cómo el hecho de estar en una posición de subordinación genera que las normas y los actos tengan impactos diferenciados entre hombres y mujeres, afectando en mayor medida a las mujeres por estar justo en esta situación de desventaja. Ahora, en cuanto a la interseccionalidad, es importante porque este enfoque nos permite visibilizar todos los otros actores o factores, además del género. Todas las categorías que agravan la desigualdad, tales como la raza, la edad, la posición económica, la clase social, la preferencia sexual, si pertenece una mujer o no a una comunidad indígena, si tiene alguna discapacidad, entre otras categorías. También permite ver que este conjunto de diferencias generan mayor desigualdad entre mujeres, ¿no? Reconoce que entre las mujeres incluso somos diferentes. Ahora, si ligamos o si vinculamos la perspectiva de género con la interseccionalidad, pues bueno, nos permitirá hacer todavía un enfoque mucho más preciso sobre cómo viven las mujeres diferentes formas de discriminación, no solo por ser mujeres, sino por estas otras categorías. Y por último, el tercer factor, que tiene que ver con el enfoque diferenciado, nos va a permitir que las políticas públicas reconozcan la existencia de diferentes grupos de población, con diferentes características, con diferentes vulnerabilidades que también responden a justo las categorías de raza, de género, de edad, de preferencia sexual, de alguna etnia o igual de alguna discapacidad. Entonces, reconocer las diferencias entre el colectivo, entre las personas. De entrada, tendríamos que responder primero a la pregunta, ¿cuál es el problema que va a atender la política pública? O ¿a quién afecta este problema que va a responder la política pública? Y entonces poder identificar de qué factor nos vamos a apoyar, si la perspectiva de género y la interseccionalidad o el enfoque diferenciado o los tres factores. Digamos que la perspectiva de género se incluye eso en las acciones públicas, en las acciones de gobierno, de los poderes estatales y también del sector privado, en algunas situaciones en específico,
no olvidando que tiene una vinculación con el movimiento feminista, con el movimiento de mujeres y diversidades organizadas que han reclamado primero la visibilización de sus realidades, de sus opresiones, por lo tanto de su desigualdad y su desigualdad estructural, porque en eso el feminismo como un enfoque para analizar la realidad, para comprender la realidad, ha aportado muchísimo. La consigna de lo personal es político ha sido la punta de lanza para que el movimiento feminista visibilice las opresiones en el ámbito de lo privado y reclamar una respuesta pública, no en un sentido asistencialista de el Estado me va a salvar, sino en una convivencia de la sociedad que también eso implica un cambio cultural y por supuesto una reforma en todo el Estado. Justamente es a partir de la visibilización de las desigualdades de grupos históricamente vulnerados que en la agenda pública se inician debates de cuáles son las condiciones que se deben cambiar para que estos grupos históricamente vulnerados puedan cambiar sus condiciones de vida y desarrollo. Entonces, la decisión sobre el ingreso a la agenda pública es importante porque ya se genera a partir de eso movilización de estos colectivos, en este caso, bueno, de las mujeres organizadas que se llaman a sí mismas feministas y diversidades que también hay una aglomeración ahí de desigualdades justamente por las variables sexo-género. Y bueno, otros grupos históricamente vulnerados que por eso me gustaría llamarlo ampliamente un enfoque de derechos, el enfoque de derechos en la realización de las políticas públicas, que incluye, por supuesto, como una de las puntas de lanza, la perspectiva de género, pero también hay otros enfoques a incorporar, el enfoque intercultural, que trata todas aquellas cuestiones con la racialidad y con la discriminación por ser una persona originaria de algún pueblo originario, comunidad indígena, entre otras variables también como el enfoque de la discapacidad. Por eso me gustaría ampliarlo, enfoque de derechos, porque también eso lo vamos a enmarcar en que el Estado y la relación con la persona que está siendo justamente beneficiaria de la política pública ya no es de un corte asistencialista como se llevó a cabo todo el siglo XX, el paradigma amplio de derechos humanos, que es el enfoque de derechos y que genera a los estados obligaciones a partir de que los estados ratifican convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, en ese abanico amplio, la perspectiva de género, bueno, trata la matriz de inteligibilidad sobre las opresiones de sexo-género. Me parece ahí también que es un desarrollo progresivo justamente de la visibilización de las opresiones y que en su momento fueron las mujeres como sujetas de derechos las que empezaron esos reclamos para la visibilización de sus opresiones y posteriormente el reclamo de derechos. Pero más recientemente, y también lo vamos a ver en los informes de organismos internacionales, puntualmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el reconocimiento de el colectivo LGBTQI+, de diversidades, reconociéndolos también a partir de la categoría sexo-género también. Sexo, digamos, considerando que hay personas intersexuales que sufren opresiones por esas condiciones, y género considerando los roles y estereotipos que le fueron asignados a una persona al nacer y que por lo tanto si no corresponde a ese género que le fue asignado al nacer, es una persona trans, puede ser una persona lesbiana o bien mujeres o varones cis que corresponden al género que les fue asignado a nacer conforme eso a su sexo. Pero digamos, es una cuestión que está ahí, que ahora van de la mano, pero el desarrollo fue progresivo. Primero se visibilizan los colectivos de mujeres de cierta clase social, también hay que decirlo, de cierta clase social de mujeres que tenían acceso quizás a otras condiciones, a otro tipo de información y que por lo tanto
por ejemplo, la llegada a partir de los derechos políticos y civiles de las mujeres a la visibilización de sus opresiones, es ahí por donde se empieza. Y a partir de ahí se viene lo que se conoce también como el efecto cascada, que es que a partir de un derecho se desembocan otra serie de derechos. Y entonces el colectivo justamente de mujeres, por nombrarlo de alguna manera, desemboca la visibilización de muchas otras opresiones, entre ellas justo la variable sexo-género para identificar a la diversidad sexual, y ahora puntualmente ya lo podemos encontrar básicamente como, digamos, colectivos aliados que reclaman derechos, no porque coincidan necesariamente en, por ejemplo, en la identificación de los problemas. Son distintos los problemas que puede tener una mujer lesbiana a los que puede tener una mujer heterosexual, sin embargo sigue siendo una opresión, por eso como alianza caminan juntas, juntes en la exigibilidad de derechos. Justo pienso que la gravedad de esta confusión, la atención que se le da a las mujeres, la limitación que se da al pensar que es un problema de mujeres y como analizarlo como una cuestión aislada a todo lo demás. El problema de caer en ese error de pensar género igual a mujeres, pienso que lo grave es que dejas de lado el origen, dejas de atender y reconocer que estos problemas de discriminación, de subordinación, de violencia contra sus derechos humanos, es legado de un sistema androcéntrico y patriarcal. Entonces lo van analizando como una cuestión aislada, como algo que se puede resolver con poner una fiscalía especializada, con poner un centro de atención a problemas de la familia, sin analizar que es parte o es consecuencia de algo mucho más grave. A mí eso pienso que es en verdad el problema central de esta confusión. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, por ejemplo, justo reconoce esos errores, ¿no? Que la perspectiva de género igual a problemas de las mujeres, sin reconocer que parte de un problema de relación entre hombres y mujeres y entre el hecho de que el sistema construido para hombres y por hombres ha subordinado y afectado a las mujeres. Entonces, pienso que para poder evitar justo ese sesgo, pues es indispensable de nuevo pensar las políticas públicas respondiendo qué problema vamos a atender, a quién está afectando, y de ahí retomar las cuestiones que ya se mencionaron de perspectiva de género, interseccionalidad y enfoque diferenciado, para entonces poder dar una respuesta que atienda de manera específica a los problemas específicos. Claro, pues definitivamente el sujeto político de las políticas públicas con perspectiva de género son las mujeres. Esto en el entendido de que son los sujetos que se identifican como las más afectadas por las relaciones de género. Sin embargo, esto no quiere decir que no puedan o incluso que no se deban involucrar otros sujetos como los hombres, ¿no? Y las políticas de igualdad de género deben siempre involucrar a todos los actores de la sociedad para que realmente pueda cumplir sus objetivos, que son derribar justamente estas relaciones de género que oprimen a las mujeres en específico. Entonces, sí, por supuesto que las políticas públicas de género van a beneficiar a las mujeres porque son las más afectadas, pero no quiere decir que sea un tema exclusivo de las mujeres. Pues volvemos otra vez al entendimiento del problema inicial, ¿no? La igualdad de género no solo se trata de tener más mujeres que tengan participación o visibilidad en el espacio público, sino que para que exista igualdad de género es necesario derribar las estructuras de opresión en razón de género. Y llegaremos a construir políticas de igualdad cuando entendamos que el objetivo debe ser justamente derribar las estructuras patriarcales y que generan la desigualdad en razón de género. Y estas políticas de igualdad son en consecuencia mucho más complejas y a largo plazo que las políticas de equidad, que también son necesarias, pero son más bien accesorias, son más bien transitorias para poder incluso conformar una política de igualdad. No quiere decir que debemos abandonarlas completamente, sino que se deben de entender como algo transitorio, como algo incluso reparador
de todas las injusticias sociales. Pero las políticas de igualdad tienen que ser mucho más estructurales. También entra el enfoque interseccional de derechos humanos, que nos dice que todas las dinámicas sociales, todas las variables afectan de una forma u otra a las relaciones de género. Entonces, todas estas van a ir cambiando con el tiempo y tenemos que ir haciendo un análisis de cómo estas estructuras de poder van cambiando también con el tiempo. Así vamos a poder ir evaluando las políticas de igualdad y cómo es que tenemos que ir cambiándolas. Las políticas de equidad nos van a ayudar ciertamente para ir avanzando un poco más rápido o para hacer un acto reparador, digamos, del daño, por así decirlo. Pero no podemos pensar que esa es la justicia social. Al final de cuentas, un Estado democrático, un verdadero Estado democrático, su objetivo principal debe ser la justicia social. Entonces, un enfoque interseccional nos va a visibilizar cuáles han sido esas injusticias sociales que tenemos que ir pues reparando. Las mismas reformas constitucionales, en este caso en México, la de 2011, para la incorporación del enfoque de derechos humanos a través de convenciones y tratados internacionales, nos dan la respuesta a este tipo de planteamientos. ¿Cómo cambiar esa cultura política y también esa cultura institucional del quehacer público? Incorporación de un enfoque diferenciado apuntando a la universalidad de los derechos. El principio de universalidad es un principio en el que todas las personas deberíamos tener acceso a los derechos, pero se le conoce también como universalismo sensible a la diferencia, que implica reconocer las desigualdades de grupos marginados, históricamente vulnerados, para la formulación de problemas y posteriormente la formulación de la política pública. En ese sentido, cambiar la sensibilidad de los funcionarios públicos nos va a tener como consecuencia que el quehacer directo, ellos que están llevando a cabo la política pública, tengan otra sensibilidad respecto a la garantía de derechos. Y así no nos quedamos ante la posible arbitrariedad al ejercicio de poder mediante mecanismos no formales. Entonces, el enfoque de derechos humanos es una reforma al Estado en su conjunto y no solamente justamente se limita al reconocimiento de derechos, sino a un programa de cambio en la política pública. Como principio legal, digamos, a partir del enfoque de no discriminación, de no arbitrariedad en la norma sobre determinadas personas, es ahí la apuesta donde debemos seguir. Entonces me parece que es fundamental seguir dando ahí la batalla, seguir haciendo las reformas que sean necesarias, y ahí sí que me vuelvo un poquito al aborto. El hecho de que la interrupción voluntaria del embarazo no sea penalizada por esa cantidad de tiempo, 12 semanas, 14 semanas, dependiendo del contexto, ya implica un montón de libertad para mujeres que sí o sí abortan, que sí o sí recurren a la práctica del aborto, y era en ese sentido uno de los mayores argumentos que se dan para el tema de la despenalización y legalización mediante programas en el ámbito público para el acceso al aborto, y es que la práctica del aborto se ha realizado ancestralmente, se va a seguir realizando, pero el hecho de que haya una ley penal que nos reprima en caso de hacer la práctica, es ahí donde se marca una desigualdad. Hay una desigualdad formal porque está penalizado, porque es una ley penal, y hay que cambiarla para que venga esta cascada de derechos y entonces podamos acceder en algún momento a esa igualdad sustantiva, donde las condiciones en las que fuimos oprimidas y generaron esa desigualdad se modifiquen. Me parece que nuestro país es experto en implementar acciones afirmativas que, si bien son útiles, porque estas acciones nos permiten atender el problema, pero no se van al origen y a la raíz del problema, lo que sí hacen las acciones transformativas. Pienso que las políticas de igualdad deben de tener mucho más
este tipo de acciones transformativas, es decir, aquellas que buscan hacerse cargo de las causas de la desigualdad y no solamente de los obstáculos que generan, y vincularlas entre sí para dar fuerza, porque igual otro problema en México es que el recurso para desarrollar estas políticas de igualdad es limitado. Entonces, en la manera en la que puedas construirla de forma que se puedan tejer, pienso que habrá un mayor alcance. Ahora, no hay que perder de vista que justo las políticas de igualdad tienen en la meta superar el desequilibrio que genera justo la subordinación, la discriminación, las injusticias que vivimos las personas, en mayor medida las mujeres, y pues en ese sentido, de nuevo, no podemos dejar de lado la perspectiva de género, el enfoque diferenciado, la interseccionalidad, pero irnos a ese nivel, alcanzar y tener la capacidad de establecer acciones que nos permitan ir deconstruyendo todo este sistema androcéntrico y patriarcal que día a día va generando consecuencias que violentan los derechos humanos de las personas, pero en mayor medida de las mujeres. Entonces, no es solo hacer como las modificaciones y poner ahora una ley específica para las mujeres y con eso creer que ya se va a solucionar el problema, sino quién va a aplicar esa ley, cómo la va a aplicar, al llegar una mujer a presentar una denuncia, cómo se le va a atender, la persona que la recibe es consciente de que es una mujer indígena, pobre, que no habla español, o es una mujer, sí, de clase alta, porque también sucede, que fue violentada por su hijo, o sea, que sea consciente y que haga justo ese análisis, interseccionalidad, para ir generando alertas de qué tipo de atención, y no porque sea mejor o peor, sino qué factores va a considerar para dar una atención adecuada, porque el acceso a la justicia lo pensamos en los tribunales, pero no, es desde que la mujer se puede incluso hasta trasladar al lugar donde va a presentar la denuncia. Entonces, no está en las leyes, no está en la capacitación, está en irse de lleno a deconstruir ese sistema que históricamente ha vulnerado y ha violentado a las mujeres. Entonces, en la medida en la que, de nuevo, generemos políticas públicas que se puedan entrelazar, creo que habrá un mucho mayor impacto